eres como nosotros. ¿Que sabemos poco o nada de autos? Llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz. En Carros OK en la radio para hablar sobre vehículos eléctricos. En el segmento anterior hablaba de los inicios de los vehículos eléctricos y ahora en este vamos a referirnos a cuáles son los componentes de los vehículos eléctricos. Los más importantes aquí tenemos, por ejemplo, que es obviamente la batería. Pero dentro de estos, la batería y el motor eléctrico, tenemos un componente que es sumamente importante, que es el que toma la corriente. O sea, el toma corriente con el cargador de la batería son fundamentales. Sin estos es imposible, aún teniendo la batería, usarlo. No se puede usar el vehículo si no tenemos esa toma y ese cargador de la batería para recargarlo cada vez que queremos movernos. La batería de potencia es la que se recarga de acuerdo a la marca del vehículo. Hay vehículos que tienen carga rápida, otros de carga lenta y también hay unos de carga intermedia, ¿no? Aquí en Perú ya se están empezando a colocar cargadores o las electrolineras que va a permitir hacer carga rápida en algunos casos y en otros algunos con carga lenta, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los componentes, decía, el toma corriente y el cargador de la batería de potencia y el convertidor de corriente. Aparte de ello tenemos el módulo de control y el monitoreo electrónico y el motor eléctrico como tal y la transmisión, que es donde se recibe el flujo de la energía para mover al vehículo. Una toma de corriente y el cargador a bordo tiene unos puertos de carga. Esos puertos de carga, así como por ejemplo usamos el celular para cargarlo, en este caso es algo diferente porque tiene como unos huequitos ahí para que se conecte a la toma de corriente doméstica. Hablamos en uno de los programas anteriores respecto a los tipos de cargadores, cargador tipo 1, cargador tipo 2 y los otros cargadores de acuerdo al tipo de vehículo o a la procedencia del vehículo. En este caso, los puertos de carga de la toma de corriente permiten que se conecte el vehículo a una toma de corriente doméstica, decía, y a cargadores rápidos públicos. Y junto a estos componentes, el cargador a bordo tiene la función de convertir la corriente alterna a corriente directa. O sea, se recibe, lo convierte y de esa forma le da un voltaje superior para suministrarle la carga correspondiente a la batería de potencia, donde esa batería almacena esa energía de la carga que se ha generado y de esta forma la distribuye en el kilometraje que uno recorre, es decir, en la autonomía que permite el almacenamiento de la batería. Las baterías inicialmente, no tenían pues una cantidad enorme de kilómetros por recorrer. Empezaron más o menos con unos 30, 40 kilómetros que se podía recorrer
Sin embargo, ahora ya hay vehículos eléctricos que tienen capacidad para recorrer hasta un poco más de 500 kilómetros. Entonces, 500 kilómetros ya se torna interesante para poder pensar en la compra de un vehículo, sobre todo por el espacio que es pequeño y que para una Lima, por ejemplo, que no ha sido planificada, o en algunos otros países de América Latina, en donde no se planificó las ciudades, el desorden en el tráfico es intenso, como en el caso de Lima, por ejemplo, que ya no hay horas pico. Antes uno decía, la hora pico arranca a partir de las 7:30, 8 de la mañana y llega hasta el mediodía. No, pero ahora ya las horas pico son frecuentes en cualquier hora del día. Ya antes se hablaba, por ejemplo, de que por la mañana y por la tarde, de repente a la hora que uno salía del trabajo, a partir de las 6, 6:30, 7 de la noche, se incrementaba el tráfico vehicular, el tránsito vehicular se hacía un caos realmente, ¿no? Pero ahora ese caos vehicular se ha generalizado de manera tal que casi en todas las horas del día incluso hasta en la madrugada, en algunos sectores ya se hace complicadísimo poder avanzar con rapidez. Y sobre todo cuando algunas compañías empiezan a hacer algunos trabajos de rompiendo calles, o ahora con los edificios que construyen y le ponen ahí esas máquinas, esas máquinas que son las que llevan al llenado de los techos, o lo que trabajan en todo lo que es la construcción. Entonces se apropian prácticamente las calles y eso genera pues un caos horrible. En el caso de un vehículo eléctrico, por ser pequeño, va a permitir que uno pueda circular de manera mucho más intensa y menos conflictiva. En el caso, por ejemplo, de la batería la batería de tracción permite almacenar, decía, la energía y proporcionarla de acuerdo a la forma como uno conduzca o a la demanda del conductor. Si uno está acostumbrado a recorrer mucho, por ejemplo, para un taxista que casi siempre caminan más o menos unos 250, 300, hasta 500 kilómetros, entonces esa recarga de todo el día de los 500 kilómetros prácticamente la va a hacer en un solo día la persona que use el vehículo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que las baterías son, en el primer caso, en el primer segmento comentaba que iniciaron con baterías de níquel, que de níquel hay de cobalto también, de manganeso o de última generación, que en este caso ya tenemos también de fosfato de hierro de litio, que esas son las que ahora se están usando porque son las que, digamos, se puede recargar más rápido y además generar una mejor autonomía en el vehículo. Otro de los componentes que tiene el vehículo eléctrico es el inversor o el convertidor de corriente. El inversor en el carro eléctrico permite convertir, porque su mismo nombre dice convierte la corriente eléctrica de menor voltaje en el pack de baterías, porque es un pack completo. No estamos hablando en el vehículo eléctrico que solamente es una batería, sino es un pack que puede ser 2 o 3 baterías dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Entonces, esta energía a través del convertidor convierte la corriente directa, decía, de menor voltaje en el pack de baterías a un voltaje superior para entregar la energía necesaria para poder darle la potencia al motor, pero un motor que no es el convencional de un vehículo a combustión. Este es un motor totalmente diferente, ¿no? Y de esta forma se le da potencia al vehículo.
se puede suministrar corriente de 12 voltios para darle una funcionalidad diferente al sistema eléctrico, como para iluminarlo, por ejemplo, ¿no? Para el entretenimiento que tiene a bordo. La mayoría de los vehículos pues ahora han cambiado el tema de la infocomunicación, se ha hecho ya una novedad en los vehículos que han ido cambiando de pantallas de 4 pulgadas a 5, 6, a 8, hay hasta de 10 pulgadas y un poco más en el caso de las pantallas para las radios, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no ha variado. En el caso del vehículo eléctrico no cambia. La iluminación sigue siendo la misma, tiene los faros necesariamente. Los conductores requerimos de estos faros para poder iluminar nuestra travesía, ¿no? Y el entretenimiento a bordo se mantiene como una función automática que tiene el vehículo. En el caso, por ejemplo, del motor, el motor es eléctrico, que permite regular la velocidad, el par y la dirección, ¿no? No es el motor en sí como tal, sino es la unidad de control del motor. La unidad de control del motor es la que regula la velocidad, el par y la dirección del motor, controlando el flujo de la energía entre la batería de tracción y el motor. Es decir, hace un mecanismo bidireccional en donde por un lado entrega energía y por otro lado la extrae para generar esa fase de regeneración a través del frenado. En el caso del motor eléctrico, que es la parte más conocida de los vehículos eléctricos, lo vamos a tocar en el siguiente segmento, amigos. Regreso en un momento para seguir hablando de los componentes, en el caso del vehículo eléctrico, el motor eléctrico y el sistema de transmisión que usan los vehículos eléctricos. Regreso en unos momentos.